¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de este programa especial que forma parte de la campaña informativa de Voz TV. Prevenir hashtag está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre medicina alternativa y tengo el privilegio de conversar vía Skype con María Engracia Medina. Ella es médica general con posgrado en modalidades diagnósticas y terapéuticas en medicina alternativa y complementaria. También les comento que tiene 21 años de experiencia en esta área de la salud. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir este momento con los hogares y las familias nicaragüenses por este medio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sin duda un tema muy importante en este contexto donde todos estamos ansiosos, tenemos mucha incertidumbre y queremos sanarnos de alguna manera, aún los que tenemos síntomas como gripe y a lo mejor no tenemos tos, pero todos estamos alerta ante la pandemia o el coronavirus. En este sentido, muchos también han optado por la medicina natural o la medicina alternativa. Por ello, me gustaría iniciar con esta pregunta que para mí es básica, y es que a pesar que la medicina alternativa es menos peligrosa que los medicamentos farmacéuticos, ¿qué riesgos pueden tener las personas que lo toman sin un tratamiento de un médico o una receta que sea válida? Fíjate que esa es una pregunta muy importante porque esta pandemia nos ha llevado a mucha desinformación, a mucha utilización de tanto de químicos como de plantas medicinales, sin contar con una información responsable, una información veraz. Y específicamente en el uso de medicina natural o de terapias alternativas en el COVID, realmente en la actualidad el término que utilizamos para referirnos al uso de plantas medicinales o de terapias alternativas y complementarias es medicinas tradicionales, complementarias e integrativas. Es decir, que se trata de juntar tanto los aspectos de la medicina tradicional ancestral como los aspectos de las terapias complementarias, de manera que sean un recurso para los sistemas de salud en el mundo. Entonces, desde 1950 se ha venido tratando de poner de acuerdo en los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, y ahora en la actualidad contamos con esta terminología. Entonces, el riesgo para el uso de plantas medicinales, al igual que los productos químicos, podemos presentar con plantas reacciones adversas. Estas reacciones pueden ser leves, moderadas o severas, e incluso puede haber interacción entre las plantas medicinales y medicamentos químicos que la persona esté tomando, o bien interacciones entre las mismas plantas, cuando se hacen combinaciones de partes de plantas inadecuadas en los preparados. También hay contraindicaciones en el uso de plantas medicinales, y en el COVID y en general el grupo de riesgo más alto son las mujeres embarazadas. Es decir, la mujer embarazada, en el caso de plantas medicinales, su uso es muy restringido. Actualmente se conoce que la mujer embarazada solamente puede consumir cocimientos o decocciones con jengibre, porque el jengibre es la única planta que conocemos que se haya realizado ensayos clínicos con la mujer embarazada. Hay otras plantas que tampoco puede usar la mujer embarazada, como la manzanilla y la canela, que son tan utilizadas popularmente, porque estas son uterotónicas, es decir, que ellas lo que hacen es provocar contracciones y pueden adelantar el parto o iniciar un trabajo de parto. Entonces, al igual que en los medicamentos, debemos tomar en cuenta la seguridad
la eficacia, la calidad de las plantas. Y en eso tiene que ver mucho la forma de preparación del preparado con plantas, la dosis y la vía de administración. Es decir, si la vamos a tomar por vía oral, si la vamos a inhalar a través de vaporizaciones, si la vamos a usar tópicamente a través de cataplasmas o de baños. Entonces, esto es muy importante que lo tenga claro la población. Sin duda lo que está mencionando es importante y quiero aprovechar a preguntarle lo siguiente, ya que está mencionando el caso de las mujeres embarazadas. Por eso hemos escuchado muchos casos también de otras personas que dicen, a mí me cayó bien esta receta, pero a mí no. También influyen muchísimo otras enfermedades o que puedan desencadenar consecuencias al tomar un té que a lo mejor puede afectar ya sea el hígado o si tiene gastritis la persona. Exactamente. Hay varios factores que pueden estar relacionados con esto. Número uno, las combinaciones de plantas, ¿para qué queremos utilizar esa planta? Número dos, la susceptibilidad individual de la persona al ingerir un preparado. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la manzanilla y la manzanilla tiene un uso muy amplio y bastante popular. Entonces, incluso tiene que ver con qué enfermedades vamos a utilizar estas plantas o qué enfermedades tenemos de base, qué enfermedad crónica, por ejemplo, o aguda tenemos y si esa planta la podemos utilizar concomitante con los productos químicos de esa enfermedad. Por ejemplo, las personas que padezcan de problemas de coagulación sanguínea, si están tomando medicamentos para la coagulopatía o para esa enfermedad de la coagulación, no es conveniente que tomen, por ejemplo, jengibre, que tomen, por ejemplo, ajo, porque ellas intervienen con los anticoagulantes, ellas interactúan. Entonces no es conveniente que se utilice un químico anticoagulante con una planta que también tenga ese efecto. O por ejemplo, personas que padezcan de hipotiroidismo. Existe una planta que se llama melisa. Es un té ansiolítico que tiene un sabor muy agradable, es una hojita muy parecida a la hierbabuena. Pero esta melisa no es conveniente que la usen las personas con hipotiroidismo porque interfiere en la producción de la hormona TSH, que está ligada al hipotiroidismo. Entonces, esto es muy importante y sucesivamente con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, sedantes y analgésicos. La ingesta de eucalipto no es conveniente con este tipo de enfermedades de base. Todo lo que está mencionando es importante, así es, no automedicarse y siempre seguir las indicaciones de un especialista como usted. Vamos a hacer una pausa comercial, seguimos hablando sobre ese tema que es tan importante en este contexto. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos conversando vía Skype con María Engracia Medina, quien es médica general con posgrado en modalidades diagnósticas y terapéuticas en medicina alternativa y complementaria. Hablando sobre la medicina alternativa en este contexto, antes de la pausa comercial estábamos conversando y explicaba ella sobre la importancia de tener esa receta médica o esa orientación de un especialista, porque puede tener algunas consecuencias el hecho de que nosotros realicemos algunas combinaciones de la medicina o con la medicina alternativa. En esta parte me gustaría, María Engracia, que hablemos un poco sobre cuáles son esas plantas medicinales que no podemos tomar en este momento que estamos enfrentando la pandemia o si presentamos algunos de los síntomas de la COVID-19. Es importante conocer que el uso de plantas medicinales con el COVID está dirigido a el acompañamiento complementario
de la sintomatología leve del COVID, es decir, la sintomatología que se puede manejar en la casa. Esta sintomatología es muy variada, no todos los pacientes presentan todos los síntomas, no todos los contagiados o contagiadas presentan todos los síntomas. Hay personas que inician la sintomatología con ardor y dolor de garganta, otros la inician con una fiebre alta desde el inicio. Entonces, el tratamiento con plantas medicinales es un tratamiento acompañante y complementario de la sintomatología. Entonces, existen varios grupos de plantas que se pueden utilizar de acuerdo a los síntomas. En general, estas plantas que son alrededor de 16 especies, pero hay muchas más que se pueden utilizar. Estas especies en general son especies seguras, es decir, que tienen un margen amplio de seguridad, es decir, de no presentar reacciones adversas leves, como por ejemplo un poquito de náuseas, un poquito de asquito, dolorcito de cabeza, un procesito diarreico o sudoración y algunas veces taquicardia. Entonces son especies generalmente seguras que se pueden utilizar en la casa. Pero si la persona padece de las enfermedades crónicas que antes mencioné, dependen el uso de las plantas de cada planta. Es decir, no todas las plantas interactúan con medicamentos utilizados en enfermedades crónicas. En estos momentos hemos visto que muchos han optado por las hojas de eucalipto como té. ¿Esto realmente es efectivo? Sí. Los grupos de plantas las dividimos por síntomas y acción farmacológica. Entonces, el eucalipto es una especie que se utilizan sus hojas, pero existen muchas especies de eucalipto. Hay eucaliptos de hojita redonda y eucaliptos de hojita larga. Entonces, el eucalipto con fines medicinales para el COVID o cualquier otra enfermedad del tracto respiratorio superior e inferior, podemos utilizar el eucalipto. Él tiene una propiedad antiséptica y expectorante. Entonces, antiséptica quiere decir que nos limpia el tracto respiratorio, llamémosle nariz, laringe, faringe, la tráquea, y llega un poquito más hasta bronquiolos y bronquios. Es una especie que limpia de los microorganismos el tracto respiratorio y además es expectorante. Es decir, que nos hace que esa tos disminuya en su frecuencia y que esa tos también deje de ser seca y vaya tornándose floja, como decimos popularmente, o productiva en términos médicos. Entonces, efectivamente... Tengo una consulta, disculpe, aprovechando que está hablando de las hojas de eucalipto. ¿La frecuencia con la que podemos tomar este té solamente se puede hacer, por ejemplo, en la noche, que sea bien calientito, o lo podemos hacer en cualquier momento del día? ¿Y cuántas veces podemos tomar esos té? Sí, los té en general tratamos de promover y recomendar el uso de una tacita 3 veces al día y preparar ya sea la infusión o té o el cocimiento o decocción para todo el día. Es decir, que el preparado lo hagamos para que no dure las 24 horas. Porque Bueno, para estar Sí, estamos escuchando a María Engracia Medina. Estamos hablando sobre las plantas medicinales. En ese momento está explicando sobre las hojas de eucalipto y ella mencionaba también sobre la frecuencia en que nosotros podemos consumir este té. Decía que 3 veces al día, pero siempre estamos remarcando en este espacio
que es importante siempre la ayuda de un especialista, no hay que automedicarse, lo explicaba ella al inicio y decía que puede tener contraindicaciones, así que es importante que siempre estemos pendientes de lo que están diciendo los expertos y si visitamos al médico también atento a todo eso que nos está enviando y sobre todo la frecuencia del medicamento para que así nosotros podamos sanar mucho más rápido. Hacemos una pausa comercial y regresamos conversando sobre la medicina alternativa. Ya volvemos. Seguimos conversando con María Engracia Medina, médica general con posgrado en modalidades diagnósticas y terapéuticas en medicina alternativa y complementaria sobre medicina alternativa relacionado a lo que estamos viviendo en el mundo y en el país con esta pandemia. Antes de la pausa comercial, María Engracia, usted mencionaba sobre el té de eucalipto, la frecuencia con la que nosotros podíamos ingerirlo. ¿Tiene todavía ahorita en este momento otra recomendación para todos nosotros? Sí, con el eucalipto, personas que estén con tratamientos sedantes o analgésicos, no utilizar el eucalipto. Pueden utilizar otra planta expectorante en caso que tenga la persona tos o ardor, dolor de garganta. Puede utilizar otra planta, por ejemplo, como el orégano. Y otra cosa muy importante es que en la forma de preparación, no solamente de los eucaliptos, sino de las plantas en las cuales utilicemos las partes suaves como las hojitas y cogollitos, la infusión. La infusión es poner a hervir primero y la decocción, poner junto a hervir el agua junto con la parte del recipiente tapado, colar y tomar una tacita 3 veces al día. Excelente lo que está mencionando sobre cómo tomar este té de eucalipto y la preparación. Estamos viendo en imágenes, bueno, cómo algunos preparan este té de eucalipto y le mezclan miel y quienes lo hemos consumido creo que nos ha ido muy bien o ha sido efectivo, pero decía ella algo importante, el hecho de que no nos automediquemos y que siempre escuchemos las recomendaciones de un especialista, porque puede ser que a usted le caiga bien ese té, pero puede ser que a otra persona no, y lo que ella mencionaba en el caso de personas que tengan o pacientes otras enfermedades crónicas, o bien las mujeres embarazadas no pueden automedicarse ni tomar todos los té que le puedan recomendar amistades o otros miembros de la familia. Estamos conversando sobre la medicina alternativa y otro punto importante en este sentido tiene que ver también sobre cómo nosotros preparamos esos té. Si lo estamos preparando realmente a como lo indican los especialistas o esos ingredientes están siendo efectivos para lo que tenemos o tienen dudas sobre el coronavirus en este sentido, ¿será que este té es efectivo? Hemos visto también casos de algunos pacientes que no están visitando hospitales y médicos y se han quedado en casa recuperándose y tomando esta alternativa de las plantas medicinales. María Engracia, me gustaría que podamos seguir conversando sobre ese tema y preguntarle en este momento sobre las terapias, también cómo funcionan en este sentido, la importancia también sobre siempre estar en consulta y en constante comunicación con un experto. ¿Cómo se relaciona o qué importancia tienen las terapias en relación a lo que estamos viviendo con la pandemia? Fíjese que es muy importante este aspecto porque precisamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tiene a través de la red de medicinas tradicionales complementarias e integrativas de las Américas, en conjunto con el Consorcio Académico Brasileño de Salud e Integrativa, y Vireme, la Biblioteca Virtual en Salud de la OMS, OPS, ofrecen vía electrónica un mapa de evidencia sobre el uso de algunas terapias que tienen evidencia científica en el uso para enfrentar la pandemia.
y estas están dirigidas a mejorar la inmunidad de las personas y algunas especies que tengan efectos antivirus respiratorios, no específicamente el COVID, aunque hay algunas que hay ya algunos estudios relacionados con actividad de inhibir enzimas en el virus. También dirigidas al tratamiento complementario sintomático respiratorio y a la salud mental en situaciones de crisis. Entonces, las terapias que tienen en este mapa de evidencias científicas está la medicina herbal o las plantas medicinales y la fitoterapia. Está la medicina tradicional china en sus diferentes modalidades, acupuntura, auriculoterapia, que es el uso de agujitas en la oreja, la acupuntura que les decía, el uso de agujitas en el cuerpo humano, en los diferentes canales y meridianos de energía. Así también formulaciones a base de plantas medicinales. También las terapias cuerpo-mente tienen una gran influencia en el manejo del COVID, sobre todo la meditación y el yoga. También terapias de tipo energética, como la reflexología, es decir, el masajito en la planta de los pies, el tai chi, qigong, que son ejercicios en movimiento, así como terapias manuales como el masaje Shantala en recién nacido. Otras terapias también, como la homeopatía, suplementos nutricionales también. También hay países como Brasil que tienen un protocolo específico del uso de la acupuntura. Y China también un protocolo específico que incluye estas terapias que les mencioné y la moxibustión. Pero estas deben ser aplicadas por personas que conozcan y que sepan y que tengan conocimiento y orientación por parte de personal calificado, porque en estas terapias manipulamos energía corporal y en el COVID hay mucha debilidad generalizada. Entonces es importante que se conozcan cuáles son las terapias y cuáles de esos aspectos de cada terapia se pueden utilizar, tanto en la persona enferma como en los familiares de la persona enferma de manera preventiva. Está mencionando y qué bonito es contar con especialistas como usted, poder tener otras alternativas en este momento de angustia para todas las familias, para el paciente. Así que agradecemos muchísimo que usted nos esté brindando esta información. Y ya para concluir, una última recomendación a toda nuestra audiencia. Número 1, en el COVID es muy importante la solidaridad entre la familia y entre los vecinos, las vecinas, en el barrio, en la comunidad. Y en el uso de plantas medicinales recomendamos no mezclar más de 3 plantas en un solo preparado, no utilizar el preparado después de 24 horas, ojo con la mujer embarazada, con el uso de estas plantas, solamente jengibre, pero si es diabética y padece de problemas cardíacos o de coagulación, ni siquiera jengibre puede tomar. Y además suspender el tratamiento o el uso de ese preparado si comienza a tener alguna reacción adversa. Y recordar que la planta medicinal es un recurso que debemos conservar y de hacer un uso racional. Entonces, cada plantita que utilicemos del patio es una plantita que tenemos que reponer para que podamos mantenerla siempre viva y a la mano en nuestros hogares. Importante esa última recomendación que acaba de hacer en este momento. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Aprecio muchísimo su tiempo y podemos seguir conversando en otra ocasión sobre este tema que es tan importante y hay mucho que aprender. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Agustín.
Gracias. Estábamos conversando con María Engracia Medina. Ella es médica general en posgrado en modalidades diagnósticas y terapéuticas en medicina alternativa y complementaria y tiene 21 años de experiencia en esta área de la salud. Gracias a usted también por habernos acompañado en esta edición. Nos vemos en la próxima.